Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública en jornada de día miércoles, donde la Sala del Senado aprobó en general y también por una amplia mayoría el proyecto que busca rebajar a 4/7, esto es 29 senadores, el quórum necesario para aplicar reformas a la Constitución vigente. Una iniciativa que es considerada además como la llave maestra en el caso de que el rechazo se imponga en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. La iniciativa fue presentada por los senadores de la DC, Jimena Rincón, Matías Walker e Iván Flores, y fue aprobado por 41 votos a favor. Apruebo Dignidad, de hecho, que había mostrado algunas dudas con este proyecto, decidió finalmente votar a favor, en un giro que se habría concretado luego de las palabras del presidente Gabriel Boric, quien planteó que no habían problemas en que el Congreso debatiera sobre una modificación de este tipo previa al plebiscito de salida. Tras esta aprobación, la rebaja del quórum para las modificaciones constitucionales deberá ahora pasar por la Cámara de Diputados, un espacio donde tendría un destino incierto debido a la falta de consenso entre las diversas bancadas. Comienza aquí, Vía Pública. Y vamos a continuar de inmediato hablando de política. Nos acompaña nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, que hoy rindió su cuenta pública. ¿Cómo está, diputado Soto? Bienvenido. Hola, Davor. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, respecto a su cuenta pública, ¿cuál es el balance que hace usted estos primeros 4 meses al mando de la corporación? ¿Se puede trabajar en un país tan polarizado con los diputados o no? Bueno, esa es justamente la pregunta que quisimos responder con gran parte de los énfasis que hicimos en nuestra cuenta pública, Davor. Yo creo que nuestro país efectivamente está en un momento de un clima de tensión, de polarización y de violencia que me preocupa. Creo que el plebiscito, donde todos tenemos nuestras legítimas posiciones, ¿verdad?, va a mostrar una foto además el día posterior con un país posiblemente dividido. Y eso dificulta las cosas para continuar hacia adelante. Por eso nosotros hemos dicho que es necesario un acuerdo transversal por la reunificación de Chile. Un acuerdo nacional. ¿Y eso cómo se concretaría, diputado? Bueno, yo pienso que es importante relevar lo que fue, por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre. En el acuerdo del 15 de noviembre, los mismos sectores políticos cuestionados por la sociedad asumen la responsabilidad de conducir y dar una salida institucional a una crisis social. Un país dividido, un país con violencia, un país con un estallido social, y se produce este camino que es el cambio a través de un proceso constituyente. Y creo que el 5 de septiembre probablemente estemos en una situación al menos políticamente similar. Pero no va a estar la presión de la calle. No necesariamente social, 15 de noviembre. Pero ojo, que la democracia y la paz social no está garantizada. Y por lo tanto, lo responsable políticamente, creo, es que nos podamos extraer de nuestras legítimas posiciones. Yo estoy por el apruebo, voy a votar, voy a defender con convicción el apruebo porque creo que es el piso mínimo para avanzar en ese Estado social y democrático de derechos que el país necesita. Pero al mismo tiempo, mi rol de presidente de la Cámara me obliga a mirar esto un poco más en perspectiva, ver los dos escenarios con posterioridad y ponernos en ambas situaciones, ¿para qué? Para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de Chile y dar la tranquilidad a los chilenos de que gane el apruebo o gane el rechazo, no vamos a permitir que este país se vaya a un abismo, ¿ya? Y que tenemos que seguir adelante con las instituciones, con la democracia, con el Parlamento, con el gobierno. Y eso significa que si gana el apruebo, vamos a necesitar un acuerdo y construir las mayorías para implementar esa nueva Constitución y también para hacer las correcciones y mejoras que sean necesarias porque, como bien se ha dicho por parte de la propia presidenta Bachelet, ¿verdad?, no es perfecta, pero bien se parece, ¿verdad?, a lo que muchos de nosotros soñamos. Pero y eso significa que se puede mejorar. ¿Pero usted cree que está a la disposición para darse la mano desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano ahí en la Cámara de Diputados, pensando en lo que ocurrió hoy día en la tarde, nomás que el gobierno del presidente Gabriel Boric no tiene el respaldo ni siquiera de su propia coalición para un proyecto presentado desde La Moneda? Bueno, yo creo que, de hecho, en el acuerdo del 15 de noviembre no estuvieron todos los partidos. Estuvo la gran mayoría. Pero el Partido Comunista no estuvo. ¿Va a estar ahora? Por eso lo digo. Eso estará por verse. Nuestra convocatoria, nuestro llamado, no es solamente a la Cámara de Diputados, es a todo el mundo político, es al gobierno, es al Senado,
a que nos sentemos a dar esas garantías que el país está esperando, porque además, si nos encontramos en el otro escenario el día 5 de septiembre, que no es el que yo espero, no es el que yo quiero, pero que puede ser una posibilidad y es que gane el rechazo, bueno, vamos a tener que dar garantías entonces de cuál va a ser ese nuevo camino de cambio constitucional, esa nueva hoja de ruta y fijar las reglas del juego. Yo comparto el criterio del presidente Gabriel Boric. Me gustaría que efectivamente sea una nueva convención o algo parecido, de manera lo más participativa y representativa posible, de manera tal de que eso le dé garantías al país, de que esto no va a ser una cocina, que no va a ser un acuerdo entre cuatro paredes en el Congreso o en una especie, ¿verdad?, de comisión de expertos, no. Pero las reglas del juego se tienen que fijar en un acuerdo que le dé viabilidad, porque ese nuevo camino constitucional tiene que validarse en el Congreso a través de una nueva reforma constitucional, y eso requiere un acuerdo. Sí, pero ¿usted cree que el país está de acuerdo en renovar una convención constitucional viendo las encuestas que entregaban una baja confiabilidad a la convención constitucional que terminó de legislar el 4 de julio y además viendo todo lo que se provocó por el acceso a los independientes? Los partidos políticos, usted es militante de uno, quedaron fuera en su gran mayoría, se le dio paso a los independientes. ¿Se debe repetir eso mismo, además con 15 escaños reservados? Yo creo que, no necesariamente en las mismas condiciones. Y eso es lo que justamente hay que conversar y acordar. En este acuerdo que usted propone. Porque hay cosas muy positivas en las cuales no podemos retroceder. La paridad es algo en lo cual no podemos retroceder. La participación de los pueblos originarios es algo en lo cual no podemos retroceder. Y los independientes tienen que estar, por cierto, pero hay que revisar efectivamente bajo qué condiciones y reglas, porque evidentemente que algunos de los problemas que se generaron en el funcionamiento de la convención tienen que ver con eso también. Entonces, si no queremos repetir los mismos errores, bueno, veamos efectivamente qué es lo que vamos a tener que corregir. Ahora, si hay otras opciones, si hay otras propuestas, bueno, pongámoslos todos sobre la mesa, discutámoslos de forma transparente de cara a la ciudadanía y acordemos lo que creamos la mayoría que sea mejor para el país. Yo veo hoy día un espacio bastante dialogante, al menos desde el socialismo democrático hasta la UDI. Un espacio que perfectamente, Davor, nos puede dar los 2/3 que se requieren para hacer cualquier camino. ¿Eso dejaría fuera a parte del Frente Amplio, al Partido Comunista y a los republicanos? Yo espero que en esto estemos todos, porque finalmente el 5 de septiembre se acaba, ¿verdad?, la decisión binaria que vamos a tener que tomar entre apruebo y rechazo, y ahí nuevamente el único plan que vamos a tener se llama Chile. Y ahí tenemos que volver a unirnos y yo espero que nos sumemos todos. Ojalá logremos un acuerdo desde el PC hasta republicano. ¿Diputado? Pero si no, lo más amplio y transversal que se pueda. Diputado, en otro de los temas que usted tocó hoy día en su discurso ahí en el Congreso, en esta cuenta pública, es que le dijo al presidente Boric, o le recordó que lo tenía detrás suyo, que vaya a la Araucanía. ¿Por qué cree que en 4 meses el presidente Boric no ha ido todavía a esa región que es una de las más conflictuadas del país? Sí, bueno, la verdad que es algo que me salió desde bien adentro. ¿Le dijo algo el presidente Boric después? No es un emplazamiento, Davor. Mucha gente a lo mejor lo tomó como un emplazamiento al presidente. No, es una convicción y una opinión propia que me formé en la visita que yo hice personalmente como presidente de la Cámara hace un par de semanas atrás a la Araucanía. Me junté con el gobernador regional, con el alcalde de Temuco, con la agrupación de alcaldes de Malleco, con los fiscales regionales, con el general Slater a cargo del estado de excepción, con las policías, con comunidades mapuches de distintos sectores y localidades de la Araucanía. ¿Y ellos le piden que vaya al presidente? La convicción es, quieren paz social, pero se sienten abandonados por el Estado. Y me dijeron, por favor, transmítele al presidente Boric que acá lo necesitamos, que venga. Entonces mi sugerencia fue simplemente esa. El presidente ya dijo que va a ir, no ha dicho cuándo. Cuando tome esa decisión, por cierto, que será la más adecuada, eso lo tiene que definir él. Y ojalá que vaya con buenas noticias, con inversión social, con un plan de seguridad que le entregue certeza a las personas y con un Estado que en definitiva le va a tender una mano amiga a todas las familias que ahí lamentablemente, no de ahora, de hace mucho tiempo, si esto es un tema histórico, ¿verdad?, que se viene arrastrando de muchos años y donde la gente de verdad se siente abandonada. El nivel de pobreza extrema que hay, sobre todo en la zona de Malleco, es fatal. Diputado, ¿y por qué decidió interpelar directamente al presidente Gabriel Boric y no le envió este recado a través del ministro Giorgio Jackson, que se supone su contraparte con el Ejecutivo? ¿O acaso la relación no es de las mejores? No, si tenemos una buena relación con el ministro Jackson, ha mejorado bastante, pero son relaciones más bien que tienen que ver con los trámites legislativos que con la contingencia política. En este caso, obviamente que
Lo que ha hecho el ministro Jackson, creo, es acompañarse mucho más en su función legislativa de los ministros sectoriales. Hoy día los ministros van a conversar con las bancadas, van a las comisiones a defender su proyecto, y eso es muy positivo porque hay mucha mayor presencia del Ejecutivo en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general. Pero quizás hay que poner hoy día el énfasis quizás no necesariamente o únicamente en la presencia, sino que también en la comunicación y en la coordinación para evitar, por ejemplo, que pase lo que ocurrió hoy día con el proyecto de infraestructura crítica. Desde su punto de vista, ¿está ahí la responsabilidad hoy día de por qué se cayó el proyecto de veto de infraestructura crítica, donde hubo un respaldo del socialismo democrático, pero incluso varios partidarios del gobierno de Gabriel Boric, del Partido Comunista, de Revolución Democrática, no votaron por él? La derecha, ¿para qué decir? Casi no tuvo ningún voto a favor. Mire, yo he sido bastante enfático, Davor, y lo fui en mi cuenta pública. Los temas de seguridad pública, porque estamos en la crisis de seguridad pública más grave en la historia republicana de Chile, deben ser enfrentados sin complejo ideológico y con absoluto pragmatismo y sentido común. Y mi llamado permanente a la izquierda y a la centroizquierda es a salir de las trincheras ideológicas para dar soluciones concretas a los chilenos y chilenas. Y cuando el gobierno plantea un estado de excepción, o cuando el gobierno se suma, por más que se haya sumado al final a la tramitación de infraestructura crítica, es porque el Estado y el gobierno necesitan esta herramienta para entregar seguridad en la macrozona sur. Y lo mínimo que uno espera es que, por lo tanto, apoyemos al gobierno en esta tarea, ¿verdad? Y por cierto que ese es el llamado general que hacemos. Pero en este tema particular, Davor, creo que la principal responsabilidad de que se haya caído el proyecto de infraestructura crítica es de Chile Vamos. Chile Vamos, en este caso, actuó irresponsablemente porque por hacer un punto político y un daño al gobierno, terminó dejando sin esta herramienta al Estado y finalmente quienes pagan la cuenta respecto de esa decisión son los habitantes de la macrozona sur que se quedan sin esta herramienta de protección y de seguridad, y hoy día será el gobierno, por tanto, el que tomará la definición de cómo seguir hacia adelante y si va a renovar el estado de excepción nuevamente, y nosotros estaremos ahí para respaldar una vez más al gobierno en este tema, porque ahí no podemos perdernos. Diputado, hoy en los 4 séptimos fue aprobada finalmente esta rebaja de los quórum en el Senado, pasa ahora a la Cámara de Diputados. Primero, ¿usted cree que se va a poner prontamente en tabla en la comisión? Y lo otro, ¿va a tener el respaldo del Partido Comunista, del Frente Amplio, que no han apoyado quizás con tanta fuerza o con tanta alegría o con tanta convicción muchos de los proyectos enviados desde La Moneda? Mire, yo creo que a esta altura, Davor, ya está absolutamente claro que ni el proyecto de 4 séptimos ni ningún otro que se tramite en el Senado o en la Cámara va a cargar la balanza ni hacia el apruebo ni hacia el rechazo. La gente está en otra. La gente está preocupada hoy día de informarse, de leer el texto, de destacar lo positivo, de poner también el acento en aquellas dudas y a partir de allí formarse sus convicciones y tomar la mejor decisión que crea para el futuro de nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa en el Congreso o estas discusiones o preocupaciones que son propias del mundo político? No creo que sean realmente las preocupaciones de la sociedad, de la comunidad, y por eso no creo que incida. Entonces yo creo que si desde la centroizquierda siempre hemos pedido bajar los quórums para terminar con los amarres constitucionales, ¿verdad?, que impiden hacer cambios y transformaciones, y hoy día tenemos una oportunidad y una garantía de hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no avanzar? Yo personalmente creo que hay que avanzar con el proyecto de los 4 séptimos, tenemos que apoyarlo, no vamos a poner ninguna traba a esa tramitación, muy por el contrario, la vamos a respaldar, porque sin duda alguna ya se abrió el gobierno. Además, cuando el presidente Boric se pone, ¿verdad?, en el escenario del 5 de septiembre y dice que tiene que fijarse un nuevo proceso constituyente en ese caso, bueno, necesita una reforma constitucional y este puede ser perfectamente un vehículo que facilite también las cosas en esa situación. Diputado, muy cortito, la presidenta Bachelet está en Chile, ¿espera algún gesto más allá del verbo, una acción de ella a favor del apruebo? Bueno, me pone muy contento primero que llegue la expresidenta Bachelet a Chile cantando a Pablo Milanés y que nos llene a todos de esperanza y de alegría. Yo creo que la presidenta Bachelet es muy querida por muchos de nosotros, es muy respetada y sin duda es la persona que en nuestro país inició este proceso constituyente y puede ser la persona que a lo mejor lo termine, porque sin duda alguna que puede terminar cargando la balanza. A mí me tocó, Davor, organizar el primer cabildo ciudadano por una nueva constitución en el gobierno de la expresidenta Bachelet en la región de O'Higgins. Fue una experiencia riquísima, más de 500, 600 dirigentes sociales participando activamente ya en aquel entonces y lamentablemente en ese momento se frustró esa posibilidad. A lo mejor si hubiéramos hecho el cambio constitucional en aquel entonces,
no hubiéramos evitado la crisis social y todo el proceso que hemos tenido que vivir ahora. Lamentablemente no fue así, la realidad es otra, pero yo creo que esa esperanza y esa alegría, ¿verdad?, que nos manifiesta la presidenta Bachelet es total y absolutamente sincera y la valoramos bastante. Bueno, veremos qué pasa en los próximos días. Diputado Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Davor. Buenas noches. Y nosotros vamos a una pausa muy pequeñita, ya retomamos con más información, no se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública de miércoles para contarles que Chile es más que una sola ciudad. De hecho, nuestra red no para de crecer por todo el país con un solo fin, que es darles una mejor conexión a todos para que todas las regiones disfruten por igual del 5G. WOM, nadie te da más. Vamos a conversar sobre un tema que ha estado en el debate durante esta semana porque bastante polémica se ha generado por la normativa que desde el Ministerio de Agricultura ha ordenado regular de alguna manera los loteos, sobre todo en el sur del país, donde hay quejas recurrentes de los alcaldes por sobrepoblación y un exceso de loteos. De eso y también de la protección de la naturaleza conversamos junto a Andrés Ayala, gerente de Biosfera Austral, a quien saludamos. Andrés, muy buenas noches. Bueno, lo primero, Andrés, ¿era necesario esta normativa del Ministerio de Agricultura? ¿Estaba demasiado abierta la cancha para que cada uno pudiera hacer el loteo que quisiera, donde quisiera? O sea, si lo miramos desde la perspectiva de la naturaleza y más allá, inevitablemente, sobre las cosas que estaban haciendo los desarrolladores, nosotros creemos que la medida está bien justificada, porque efectivamente, es cierto, habían casos donde podíamos decir que se estaban haciendo las cosas de una forma en que no había ningún respeto por la naturaleza, por el medio ambiente, y tenemos muy lamentablemente en estos tiempos el concepto de ecocidio en nuestra mente. Entonces, si consideramos a la naturaleza como parte de las cosas más importantes que tenemos hoy como patrimonio natural y cultural, efectivamente había que poner freno, ¿cierto?, a las subdivisiones desmedidas de algunos desarrolladores. Andrés, pero ¿cuándo un loteo se transforma en un problema? ¿Sobre cuántas subdivisiones dentro de un mismo terreno que antes tenía un uso agrícola? Porque uno puede decir, bueno, también hay gente que vivía en las grandes ciudades, en Concepción, en Santiago, ¿para qué decir? Y que quiere ahora vivir en el sur o en un lugar que quizás puede entregarle mayor tranquilidad y sobre todo teletrabajo, trabajar a distancia. ¿Por qué no permitirle eso a un chileno de clase media que quizás puede comprar con mayor facilidad una parcela en el sur que una casa acá en Santiago que está carísimo? O sea, efectivamente eso es hacia donde nos tenemos que dirigir, y todas las personas, ¿cierto?, de alguna manera tenemos derecho a poder vivir en un ambiente natural, poder vivir donde nosotros dispongamos con libertad, ¿cierto?, dentro del territorio del país de Chile, pero tiene que ser bajo una normativa, ¿cierto?, bajo un criterio de política pública que tenga un equilibrio entre lo que las personas necesitan, ¿cierto? Hoy en día es evidente la gran demanda que hay, ¿cierto?, para poder habitar en el sector rural, pero el problema de fondo yo te diría que no es la necesidad que tiene la gente, porque eso existe, y por la demanda que existe, efectivamente se generó, ¿cierto?, una oferta desmedida de muchos desarrolladores inmobiliarios que empezaron a lotear sin ninguna consideración, ¿cierto?, por la planificación urbana o también por el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, sino que tiene que ver con que cómo podemos desarrollar una política pública que esté orientada hacia que haya una planificación en el sector rural que permita a las personas, ¿cierto?, cohabitar en forma responsable y disfrutar del patrimonio natural de Chile, y al mismo tiempo, ¿cierto?, poder tener este equilibrio entre el acceso a la vivienda, el acceso a nuevas formas y estilos de vida, como la que tú mencionas, teletrabajo, poder vivir en un ambiente sano, pero por supuesto sin afectar, ¿cierto?, a la naturaleza en forma negativa, que es lo que debemos cuidar, y esa es nuestra principal responsabilidad y compromiso. Pero en este caso, Andrés, ¿se puede aplicar el mismo criterio de manera universal a todo el país, pensando en que, claro, quizás es mucha la cantidad de loteos alrededor de Puerto Varas, de Frutillar, alrededor de Pucón, pero también uno mira más abajo, en la región de Aysén, en Magallanes, donde hay vastos terrenos muy grandes, donde perfectamente se podría lotear, y al contrario, es soberanía, es incentivo de que la gente viva allí? No, absolutamente. De hecho,
te diría que muchas de las cosas que se ha conversado también de lo que está promoviendo el gobierno actual son conversaciones en torno a la descentralización. Efectivamente hoy, ¿cierto?, se debe promover la descentralización. Entonces, yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo, o sea, tenemos que tener equilibrio para poder fomentar el desarrollo de una nueva ruralidad, ¿cierto?, un nuevo estilo de vida, pero debe también ser planificado y efectivamente lo que nosotros esperamos es que haya una apertura de conversación para poder integrar nuevos puntos de vista que lleven a una síntesis de una nueva política pública respecto a cómo debiera ser, ¿cierto?, el marco para poder habitar en espacios rurales. O sea, efectivamente, si hablamos directamente del decreto de ley que usan los desarrolladores inmobiliarios para poder subdividir, es también porque no existe una planificación rural. O sea, de alguna manera se está operando dentro de la ley que existe y es evidente que, dado lo que está sucediendo en el mundo, ¿cierto?, la crisis de cambio climático y de alguna manera, ¿cierto?, los impactos negativos que estamos viendo hoy debido a las actividades extractivistas que fueron desarrolladas principalmente durante el siglo XX y se mantienen hasta el día de hoy, necesitamos poder tener seriedad respecto a cómo vamos a conservar lo que tenemos y cómo vamos a restaurar, ¿cierto?, lo que hemos destruido. Y ahí te diría que nosotros como Biosfera Austral, obviamente sin ninguna exigencia legal, hemos ido un paso más allá y hemos desarrollado un estándar de conservación muy alto, que es el que por lo menos nosotros mantenemos y protegemos y de alguna manera difundimos en nuestros proyectos. Andrés, antes de ir al tema de Biosfera Austral, me gustaría todavía volver a las parcelas, porque uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mayor problema que se genera al medio ambiente cuando uno muchas veces puede ingresar a estos loteos? Y los loteos son espectaculares, tienen caminos bien hechos, tienen paneles solares, tienen sistemas de agua, tienen sistemas de regadío, tienen sistemas de basura, la gente está feliz. ¿Cuál es el mayor problema que se genera? Porque muchos no lo ven. Claro. Imagínate que nosotros vamos a ir a habitar o querer vivir en un lugar donde hay un bosque, ¿ya? Si lo vemos desde una perspectiva, ¿cierto?, del ecosistema, existen corredores biológicos, existen diferentes, ¿cierto?, animales, insectos, aves que habitan ese lugar y que tienen, por supuesto, ¿cierto?, sus costumbres, sus lugares para poder alimentarse, etc. Entonces, creo que dentro de la observación de la naturaleza, de cómo funcionan los ecosistemas, primero tiene que venir una propuesta de planificación territorial. O sea, tú no puedes venir a buscar una subdivisión o una parcelación de la generación, ¿cierto?, de un proyecto inmobiliario para vivir en un sector rural sin no haber tenido la suficiente observación y planificación de lo que sucede ahí a nivel de ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, una medida tan simple como poner un cerco, no te puedes imaginar todo lo negativamente que puede impactar directamente en un lugar prístino de naturaleza o que tiene un potencial para ser restaurado. Otra cosa, por ejemplo, muy simple que a veces las personas tampoco tienen en consideración, que uno quiere vivir, ¿cierto?, en un sur, en un lugar de naturaleza, también quiere tener una mascota, y algo tan simple como tener un perrito, que ese mismo perrito en un día, ¿cierto?, puede salir al bosque o puede también atacar alguna especie que ya esté protegida o amenazada, en peligro de extinción, y que es algo que nosotros también deberíamos considerar. Entonces, ahí te vas dando cuenta que no basta solamente con buscar un lugar, subdividirlo, ¿cierto?, en lo que me permite la ley a nivel de metros cuadrados, sino que lo que realmente debe ser considerado es el territorio, y el territorio primero visto desde un punto de vista del patrimonio natural, o sea, de ese ecosistema, cómo funciona, cómo respetar esos corredores biológicos, cuáles son los animales que habitan ese bosque, cuáles son las especies nativas y por qué son importantes no solamente para nosotros, sino que para el mundo en general. Hoy se habla mucho, ¿cierto?, de la absorción de carbono y de los roles que tienen los bosques y los servicios ecosistémicos que proveen. Entonces, efectivamente, no tener esa consideración, yo te diría que es un error. Andrés, y más allá de lo que estamos viendo con las parcelas, ¿cuál es la experiencia que tienen ustedes desde Biosfera Austral?
Primero, explicar qué es lo que hacen allí, y lo otro es si hay mucha gente interesada en nuestro país en comprar terrenos para preservarlo, más allá de los millonarios, más allá de lo que hizo Tompkins, de lo que tiene también el expresidente Piñera en el Parque Tantauco en el sur de Chile. ¿Hay gente de clase media común y corriente que compre para preservar, o eso se da muy poco? Mira, nosotros en Biosfera Austral todo lo que hemos hecho lo desarrollamos a través de el concepto de parques de conservación habitable, ¿ya? ¿Esto qué significa? Significa que en algún lugar, ¿cierto?, prístino de naturaleza, puede ser un lugar que nosotros pensemos que sea importante conservar. Muchas veces estos lugares, donde nosotros trabajamos principalmente en la Patagonia Norte, eran predios que de alguna manera ya estaban siendo trabajados para actividades extractivistas como ganadería, por ejemplo, que implica la tala de mucho bosque para que los animales puedan pastar, ¿ya? Entonces, al final, lo que nosotros básicamente estamos haciendo es poder crear un parque de conservación, muy similar a lo que es un parque nacional, pero dejando un porcentaje que pueda ser habitable previo a un estudio del territorio, del manejo, ¿cierto?, del ecosistema, ¿cierto?, lo que pueda tener un menor impacto posible en la naturaleza. Entonces así podemos tener un modelo equilibrado, ¿cierto?, entre las personas que quieren habitar en un lugar prístino, hermoso, pero tener el menor impacto posible en la naturaleza, y por otro lado, convertir un predio, ¿cierto?, que estaba de alguna manera destinado antes a otras actividades extractivistas, poder convertirlo y transformarlo en un lugar de preservación y conservación. Te diría que esto es como lo más cercano a democratizar la conservación, porque efectivamente, como tú decías, era prácticamente una actividad que solamente estaba como en la agenda o en las posibilidades de las personas que son súper ricas, ¿ya? Ahora, un chileno normal, común y corriente, que está buscando un nuevo estilo de vida, ¿cierto?, dado por cómo evoluciona el mundo, por la migración, ahora a la reversa, ¿cierto?, de la ciudad al campo, efectivamente le llama mucho la atención el modelo que nosotros tenemos de conservación, porque a todos los une al final el amor por la naturaleza. Y yo te diría que no conozco ningún chileno que haya tenido la experiencia de ir a la Patagonia y no quedar simplemente enamorado o conmovido por la belleza natural del paisaje, por los ríos, por los animales. Y al final te diría que se da muy, muy natural que la gente, cuando tú la llamas y le sugieres que no solamente puede generar su proyecto de vida en estos lugares, sino que también se puede convertir en una especie de guardián, en un guardaparque de la naturaleza, la respuesta es realmente muy positiva, y ese ha sido como el pilar de nuestro crecimiento. Andrés, ¿y allí de cuántas hectáreas estamos hablando para clasificar en este proyecto? Porque un loteo de los que estábamos hablando anteriormente son 5.000 metros, que es básicamente claro, los loteos básicos que hay en nuestro país. Para entrar en el concepto que ustedes están entregando a través de Biosfera Austral, ¿cuántas hectáreas hay que tener y quiénes están comprando hoy día? ¿Quiénes son las personas que están accediendo a esos predios? Mira, nosotros el porcentaje, ¿cierto?, de metraje mínimo que tenemos hoy para los proyectos es 1 hectárea, ¿ya? Y principalmente en un proyecto que es bastante como emblemático, que es un campo que perteneció a la familia Tompkins, que es el Fondo Las Rosas, que está cerca de Chaitén. ¿Y cuánto vale 1 hectárea, más o menos? Mira, en ese campo en particular, la hectárea está bordeando los 80 millones de pesos, ¿ya? Pero es el proyecto, te diría que es como el más caro que nosotros manejamos actualmente, debido a la historia y debido también a la inversión que hubo detrás de ese campo, que te diría que más para nosotros fue un movimiento simbólico de alguna manera querer dar una continuidad a un legado conservacionista y decirle también al mundo que nosotros también podemos desarrollar proyectos de conservación habitable que ayuden a conservar y preservar el 45% del territorio patagónico que hoy no está conservado y está principalmente en manos de privados. Entonces, pero tú, por ejemplo, en algunos de nuestros proyectos como Reserva Escondida, podrías considerar un macro lote, ¿ya?, de entre 3 a 5 hectáreas desde 20 millones de pesos. ¿Y esto se desarrolla con más fuerza, Andrés, en la región de Aysén, allí donde todavía hay mucho que cortar, mucho paño por repartir o por vender o por cuidar, o no? Mira, en realidad la zona de Aysén es una zona que tenemos la responsabilidad de conservar.
Y como te decía, hoy el 55% del territorio en realidad está conservado, ¿cierto? Entre lo que es la red de parques nacionales y también las reservas ecológicas. Y de alguna manera está sucediendo algo bastante milagroso, que es cuando la red de parques nacionales se empieza a conectar y empezamos a darle espacio a la naturaleza se empieza a recuperar, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que podemos hacer un proyecto de conservación en la Patagonia, nos sentimos en realidad bastante orgullosos de poder saber que un pedacito de tierra de este santuario, de este paraíso que está en manos de privados hoy, pueda tener un modelo de conservación a perpetuidad. Y eso yo quizás la gente no lo sabe, pero hoy en día hay una herramienta, un instrumento que se habla muchísimo, que es el derecho real de conservación. El derecho real de conservación por sí solo no garantiza que efectivamente un predio se conserve, pero lo que garantiza que un predio se conserve en realidad es el estándar de conservación que tú apliques o definas como propuesta de valor. Pero hoy en Biosfera Austral tenemos un derecho de conservación que va a perpetuidad. Entonces, efectivamente, eso queda grabado de alguna manera en el rol del macrolote que pertenece en el parque de conservación donde tú quieras invertir o quieras hacer tu proyecto de vida rural. Y de alguna manera, si en un futuro tú lo tuvieras que heredar hacia otras personas de tu familia o tuvieras que comercializarlo, venderlo por X motivo, significa que la persona que lo va a adquirir va a seguir contrayendo ese compromiso de conservación a la perpetuidad. Y al final, la conservación como concepto tiene una bajada técnica. ¿Cómo lo conservamos? Yo te diría que ahí es donde está el mayor valor y son cosas que muchas veces la gente cuando nosotros se las contamos les sorprenden, porque es tener definido dónde puedes construir y dónde no puedes construir, qué tipo de materialidad puedes usar y cuál no. Por ejemplo, las restricciones para no tener cercos, para no bloquear los corredores biológicos, las prohibiciones de no tener animales domésticos, de forma que no atenten contra la fauna, ¿cierto?, que pertenecen a esos bosques, y un sinnúmero de reglas que están basados obviamente en estudios ecológicos y que de alguna manera permiten que esa conservación se haga efectiva. Andrés, ¿y hoy día esta es una relación o una venta entre privados o el Estado en todo esto también juega algún rol de supervigilar o de por lo menos ver qué se está haciendo, tal como está ocurriendo ahora con las parcelas? ¿O el Estado no tiene nada que decir ni hacer acá? O sea, esperaríamos que el Estado tuviera mucho que decir y mucho que hacer. O sea, cuando te comentaba sobre la necesidad de poder generar un nuevo plano regulador, pero para el mundo rural. Claro, pero eso es más municipal. Claro, pero sí nos gustaría que de alguna manera se observara estas iniciativas del mundo privado, como las que estamos trabajando nosotros, de decir, oye, ¿cuál es el camino? Para nosotros el camino es el alto estándar de conservación. O sea, si quisiéramos seguir promoviendo que se siga desarrollando ciertas subdivisiones en suelo agrícola, esperamos que se pueda establecer un estándar por ley que permita realmente propiciar la conservación de la naturaleza bajo un estándar de clase mundial. Eso sería maravilloso. ¿Y hoy día, Andrés, la conservación solamente se hace en la Patagonia o también se puede hacer en el norte de nuestro país, donde también hay mucho terreno más desértico, pero también se puede hacer conservación allí, o está todo de Puerto Montt hacia abajo, porque ahí están los lindos paisajes, los lagos, los volcanes, las montañas y todo lo que nos gusta? O sea, efectivamente hay una predilección de las personas por el sur, por su belleza, ¿cierto? Y también yo, por ejemplo, que nací acá, soy criado y nacido acá en Santiago, efectivamente he sido como experimentado, ¿cierto? La baja, ¿cierto?, de lluvias, y muchas personas la hemos vivido, y ahora, por ejemplo, que nos han tocado más lluvias, nos sentimos felices, pero cuando vamos al sur, de alguna manera nos reconectamos con esa naturaleza, con las lluvias, nos reconectamos, ¿cierto?, con la tranquilidad y que te entrega solamente a veces observar un paisaje maravilloso, que al final yo creo que la gente se queda muchísimo con eso. La conservación se puede hacer en todas las partes del territorio y cada ecosistema tiene algo que aportar, tiene un servicio que está entregando. Puede ser en el desierto, puede ser en el altiplano, puede ser, ¿cierto?, en el Chile insular, puede ser en los campos de hielo sur. O sea, en todos los lugares la conservación es algo transversal que necesitamos, y al final te diría que el gran gol es desarrollar la conciencia que nuestro planeta está vivo, nosotros somos parte de él y todos los ecosistemas están relacionados.
tanto los que corresponden a este territorio que llamamos Chile, al continente en el que nosotros, ¿cierto?, estamos también, pertenecemos de alguna manera como organización política, social, planetaria, y también como planeta, ya como parte de todos los continentes, ¿cierto?, que interactúan. En realidad la naturaleza está completamente conectada y por eso el gran gol es tener esa conciencia y de alguna manera diseñar soluciones basadas en ese conocimiento. Y en estos proyectos de conservación, ¿ves un interés más creciente o ha aumentado en el último tiempo de parte de los chilenos? ¿O también hay extranjeros que quieren venir a Chile, comprar estos terrenos y desarrollar allí sus proyectos que tú dices son pequeños, de 1 hectárea? No hay que ser Douglas Tompkins y venir a instalarse en Chile. Exacto. Con 1 hectárea y un poquito más que se puede hacer, conservar. Claro, pero eso sucede en el caso de Biosfera Austral, solamente para poder expandir un poco eso, es que, por ejemplo, si tenemos un proyecto, no sé, de 300 hectáreas, por lo menos el estándar que manejamos en Biosfera Austral es que solamente el 5% del territorio puede ser intervenido o puede ser en zonas habitables. Por lo tanto, el 95% del total de esa superficie queda como parque de conservación y como áreas comunes, ¿ya? Y eso es súper importante porque al final es lo que de alguna manera permite desarrollar el concepto de parque de conservación. Hoy en día te diría que el 95% de las personas que confían en Biosfera Austral son personas chilenas, pero sí ha habido un creciente aumento de interés por personas también de otros países o personas también extranjeras que ven con mucha preocupación lo que está sucediendo a nivel del cambio climático en general, y también han escuchado hablar de las bondades naturales, ¿cierto?, del sur de Chile, y que tiene de alguna manera paisajes que son realmente impresionantes y de una cantidad y calidad, pero que es superlativa. Sí, es tan lindo nuestro país, falta tiempo muchas veces para poder recorrerlo, para internarnos en cada uno de los rincones maravillosos que de repente desde el extranjero son más apetecidos y más comentados que aquí en nuestro país, sobre todo en Santiago, que estamos demasiado ensimismados en la metrópoli. Andrés Ayala, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Ok, no, muchas gracias a ti por la invitación y más que nada poder decirle a las personas quizás un llamado a que sigan informándose y que al final el gol es proteger y cuidar la naturaleza. Eso es lo que queremos todos. Gracias, Andrés Ayala, gerente de Biosfera Austral, por esta conversación de conservación también. Gracias. Listo, muchísimas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa acá en Vía Pública, ya volvemos con más No Se Vaya. Ya estamos de regreso aquí en Vía Pública con algunos consejos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hay más noticias, vamos de inmediato a ver qué se publica hasta ahora en nuestro portal 24horas.cl, donde hay buenas noticias para 7,5 millones de chilenos, porque el gobierno confirma el calendario y también la fecha del pago del bono invierno. La ayuda, recordemos, es de 120.000 pesos y esto se posibilita para 7,5 millones de personas luego de que lo aprobara el Senado, también la Cámara de Diputados. ¿Cuándo va a comenzar a pagarse? Bueno, todo eso está publicado ya en 24horas.cl. Recordemos que esta ayuda va a llegar solamente una vez al bolsillo de los chilenos. Eso es lo que se ha aprobado luego de la moción enviada desde el Palacio de la Moneda por el presidente Gabriel Boric. Hoy es 20 de julio, veamos cómo está a esta hora el tiempo, cómo está Santiago. Santiago ha tenido días que no son para nada invernales. A esta hora tenemos 5,2 grados, está bien despejado. Hoy día los termómetros anduvieron, al igual que en toda la semana,